Cuando yo comienzo en el camino del Señor, había cosas muy grandes, no resueltas. Vivía rodeada de personas donde me sentía sola a la vez. No podía dormir por las noches, hasta que, me hablan del Señor. Comienzo este camino y un día, estando en mi casa, me agarra como un ataque. Comienzo a discutir con mi hermana menor y había actitudes que eran también de mi mamá, que yo decía, no las voy a volver a repetir. Sin embargo, en ese momento las repetí y automáticamente ahí sentí que era algo espiritual, sin tener mucho conocimiento. En ese momento llamé a mis padres espirituales, mis hermanas me querían llevar al médico y yo interiormente sabía que era algo espiritual. Entonces ahí comencé el trabajo del perdón para con mi mamá. Y sin darme cuenta, el Señor me trae a memoria que había sido abusada por mi abuelo. Había sido abusada también por una de las parejas de mi mamá y no las tenía en mente. Sinceramente, mi mente la había bloqueado y no las recordaba. Y en ese momento empecé a recordar, entonces empecé a trabajar ese perdón para esta situación. Mi abuelo ya no vive más, esta persona sí, la sé cruzar, pero pude ser libre de esa situación, de esa realidad, y tuve que trabajarlo. Me acuerdo que venía acá al altar a orar y terminaba manifestándome, me oraban, renunciaba, lloraba, y ahí me trajo otras cosas también. Había sido abusada por mis primos, y eran cosas que eran imposibles de perdonar, de decir, ¿cómo puedo perdonar algo así? Sin embargo, el Señor me ayudó a perdonar y pude entender en todo este transcurso del caminar con el Señor que había un propósito en realidad, que las situaciones que vivimos no las vivimos porque sí. En realidad las vivimos para nosotros poder ser libres, que es lo que nos decía el pastor, para poder libertar a otros a través de nuestros testimonios. Entonces comencé este trabajo y a la vez pasa un tiempo, yo a esta persona que está viva la sigo cruzando y hacía mucho que no lo cruzaba, y cuando lo empecé a cruzar me sentía incómoda, me miraba, y esa mirada, por más que yo no lo mire, me sentía como acosada. Entonces no entendía por qué. Entonces me acuerdo que voy de Vero, la mujer del pastor David, y comienzo a hablar esta situación, donde digo, no entiendo por qué todavía me sigue costando esto si yo ya lo perdoné. En realidad estaba la culpa detrás, porque si ustedes hablan con una persona que fue abusada, toda su vida pensó que ese abuso fue provocado en sí por la víctima, y pasa de víctima a victimaria. ¿Se entiende? Entonces empezás en tu mente a creer esa mentira de que porque te vestís así lo provocaste, de que porque lo miraste así lo provocaste, lo buscaste, y era chica. Entonces confieso con Vero en ese momento y digo le abro mi corazón. Esto es la primera vez que lo hablo así, en público, porque cuando me pasó con la pareja de mi mamá tenía 12 años, y digo, yo en el momento di el paso para salir, pero algo en mi interior me había gustado. Entonces yo le comento a ella esta situación y digo, en realidad soy culpable. Y ella me dice, no, Carla, no sos culpable, porque esa edad, las hormonas, él activó un área sexual donde el Señor la preparó para el matrimonio, para tener relaciones sexuales. Entonces, al activar eso, obviamente que hay algo que te gusta, hay algo que se detonó. ¿Se entiende? Entonces,
no sos culpable, no sos culpable. Entonces yo ahí pude entregar, me quebranté, pude perdonar de nuevo a mi mamá y perdoné a esta persona y entregué la culpa y me perdoné yo también. Eso habrá sido un miércoles. Yo el viernes tengo un encuentro de mi sobrino en la escuela, un acto, y él estaba con su familia y me miraba. Entonces, Vero me dice esto, cuando vos lo mires, me dijo, cuando vos lo mires, decile al Espíritu, ya no tenés más poder sobre mí. Ya no tenés más poder sobre mí. No a la persona, al Espíritu en realidad. Al Espíritu que moviliza a esa persona. Entonces, yo lo puse en práctica, me empezó a temblar todo el cuerpo porque lo vi y algo se encendió. Entonces dije, no, lo miré y dije, no tenés más lugar sobre mí, no tenés más poder sobre mí, no tenés más poder, no tenés más poder. Le decía, no tenés más poder, me dejó de mirar, me dejó de mirar. Entonces ahí pude vencer, pude cerrar esa puerta de culpa, porque, o sea, si bien había entregado, había trabajado el perdón, pero me faltaba esa área. Y bueno, en el transcurso comienzo a caminar con el Señor y un día con el pastor vamos a la escuela, a la guardería Estrellita, a repartir cuentos que no son cuentos, y yo me sentía muy identificada con esos cuentos. Y a la vez, déjame decirte que la persona que es abusada termina siendo un trauma también porque, o sea, hay muchos cuidados, pero por demás, sobre otros niños. Y hasta la vez tenía miedo de hacer yo lo mismo con otros niños. ¿Se entiende? Entonces, lo trabajaba. Por ejemplo, mi marido tiene una nena de 11 años y cuando ella venía a casa, ella se bañaba sola, las partes íntimas, yo la ayudaba con el cabello y las partes íntimas se la lavaba sola. Al entrar al baño, si ella necesitaba alguna ayuda, le golpeaba la puerta y le decía, Alma, ¿necesitas algo? ¿Puedo pasar? Todos esos cuidados, pero era ya extremista, por demás, que no está mal tener esos cuidados, pero ya me iba al otro extremo. Entonces, cuando salimos con el pastor, justo ese día no trabajaba en la fábrica y bueno, doy el paso. Obviamente que nos habían sacado un día, el sueldo disminuía, pero bueno, yo me propuse servirle al Señor y vamos con el pastor afuera a entregar los cuentos. En ese momento sale Meli, que es mi primer discípula, y entonces le hablo y le digo, la paz sea contigo. Cuando yo le dije así, ella se quebrantó automáticamente, y decir, no me conoce, no la conozco, y que le diga algo así y se quebrante. Y cuando ve el cuento, peor todavía. Me dijo, ¿cuánto sale este cuento? No, le digo, nada, no sale nada, es un regalo para tu niña. Intercambiamos números y ahí comenzó el trabajo para con ella también. Ella había sido abusada, por eso le impactó tanto el libro, le impactó la noticia, por así decirlo. Y ahí, recién ahí pude entender que ese gigante que se levantaba en contra de mi vida para matarme, para destruirme, para robar mi inocencia, para que yo no pueda tener un futuro, porque a la vez me levantaba en contra de la autoridad, en contra del varón, era para poder restaurar a otros. Esa espada, y me identifico mucho porque hablaste de David, me identifico mucho con esa historia, porque fue esa historia la que a mí me hizo entender la situación, que había comenzado psicólogos, me costaba hablar, me costaba sociabilizar, me costaban un montón de cosas, que esas cosas las pude vencer solamente con el Señor. Pude dar pasos. En ese tiempo fumaba, tomaba, seguía saliendo hasta que el Señor me convenció y
Y pude entender que ese gigante que me quiso destruir en un pasado, esa espada, yo la iba a utilizar para cortarle la cabeza al gigante. Porque quiero compartirles que acá a David, cuando él se presenta delante del rey, le quisieron poner sus ropas. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Si lo trasladamos al mundo natural, a la sociedad, a la humanidad, ¿qué es lo que nos ofrece el sistema? El sistema nos ofrece psicólogos, nos ofrece psiquiatras, nos ofrece medicamentos. Y a mí hasta un psiquiatra me habían derivado. Me habían dado medicamentos para tomar. Porque incluso en ese tiempo mi mamá se iba de acá del Trébol, mi mamá, mi hermana más chica, y yo quedaba sola acá. Entonces me sentí como en un desierto, totalmente sola. Y cuando a él le pusieron esas vestiduras, esas herramientas, no pudo. Y yo tampoco pude salir con el sistema. Cuando yo comienzo en el Señor estaba practicando la psicología, o sea, me iba a los psicólogos. Iba. Así, ¿saben cuánto tiempo estuve yendo a los psicólogos? 5 años. 5 años. Y el alta me la dio el Señor. Porque comencé a trabajar situaciones. Las situaciones que vienen no vienen para frustrarte, para que vos te quedes en la autoconmiseración, en la autolástima, que seas una víctima de esa situación. No. El Señor las trae para que vos puedas trabajarlo, para que puedas perdonar, puedas vencer esa situación para restaurar a otros. Porque lo que hablamos acá siempre, lo que habla siempre el pastor, los pastores dicen de que nosotros lo que recibimos de gracia debemos impartirlo. Entonces, lo que el Señor hace en nuestras vidas es para impartir. Yo le puedo hablar a una persona que fue abusada, porque yo fui abusada, entonces puedo entender cómo piensa, cómo actúa, cómo se siente. ¿Se entiende? Y si el Señor lo hizo conmigo, también lo puede hacer con esa persona. Entonces, fíjense que David dijo, echó de sí aquellas cosas, se despojó. Cuando yo comencé a trabajar me despojé de sí. Tomó su callado, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y un zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David en poco. Yo me acuerdo que cuando fuimos a una liberación con el pastor Julio, la persona que iba a ser liberada era grandota. No sé cuánto medía, pero era grandota. Muy grandota. Al lado mío era muy grandota. Entonces, yo era chiquita al lado de esa persona. Sin embargo, no le tuve miedo. Porque cuando nosotros entendemos que el Señor está con nosotros, no peleamos nosotros, pelea el Señor. Amén. Entonces dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¿Y vos quién sos para venir a enfrentarme a mí? Si mirá lo que sos, mirá lo que fuiste y quiere volver a recordarte el pasado. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo, a las bestias del campo. Las situaciones que vos vivís,
el sistema te dice no hay vuelta atrás. Dependes totalmente de una pastilla para dormir. Dependes totalmente de un psicólogo o de un psiquiatra. Pero yo te digo que yo fui libre de esa situación, de la falta de perdón hacia las demás personas y hacia mí. Y el Señor me restauró. Entonces dijo David, escucha lo que dice David al filisteo, esto está en 1 Samuel 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo no vengo sola. Cada uno de ustedes no viene solo. Cuando nosotros decidimos rendirle el control al Señor y servirle a Él por completo, ya no vamos solos, lo hace Él. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios aquí en el trébol. Amén. Y sabrá toda congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Muchas veces nosotros derribamos a los gigantes, porque muchas veces he escuchado decir, no, pero yo ya lo perdoné, yo ya lo entregué, yo ya trabajé esa situación. Derribamos al gigante. Pero el gigante, si no le cortás la cabeza, no vas de raíz, se vuelve a levantar. Se vuelve a levantar. Yo había perdonado a esa persona, pero sin embargo, cada vez que lo cruzaba, me intimidaba. Entonces no lo había cortado de raíz, porque estaba la culpa detrás. No me había perdonado yo. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Con la misma espada que lo quiso matar a él, le cortó la cabeza, porque escuchen lo que dice más adelante. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, sobre la situación. Tenés que pararte. Sobre esa situación que te está atormentando tenés que pararte. Sobre el miedo, sobre el fracaso, sobre la frustración tenés que pararte, porque tenés un Dios grande. No peleás solo. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, o sea, el gigante no la había desenvainado, no le dio lugar. No le dio tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? No le dé lugar a los pensamientos. No argumente, no razone. Cuando el Señor te manda a hacerlo, a vencer esa situación, es porque Él va adelante. Amén. Cuando el Señor te habla de trabajar tu corazón en alguna área, es porque Él ya lo hizo primero. Acuérdense que Él vino como hombre aquí en la tierra. ¿Para qué? Para mostrarnos que cuando nosotros nos rendimos a Él, Él lo hace. Amén. Lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron.
Amén. Después de esta situación, yo tengo mi primer discípula, Meli, pero la mayoría de mis discípulas son todas bravas. Y digo, guarda con lo que le hacen a sus discípulos, con lo que le hacen a sus padres espirituales, guarda. ¿Por qué? Porque yo a mis padres espirituales lo hice renegar mucho. Y después me tocó renegar a mí. Entonces guarda, sean obedientes, trabajen, confiénsenlo. Pero esto es a modo de risa, ¿no? De broma, pero es fundamental trabajar la confesión. Porque si yo no confesaba con Vero, yo no iba a poder ser libre, no iba a poder cortarle la cabeza de raíz a ese gigante. Entonces yo tuve que hablarlo a eso, ¿sí? Tuve que trabajarlo. Muchas áreas de mi vida. Entonces, esa situación que quiso detenerte, que quiso matarte, que he escuchado personas decir, ¿y por qué me pasa esto a mí? No preguntes por qué te pasa a vos. No preguntes. Porque aún las situaciones difíciles que vos pasaste es para restaurar a otros. El Señor revierte toda situación a pesar de. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Cuando una persona vuelve a pasar lo que vos pasaste, vos vas a entender todo, vas a saber cómo piensa, cómo actúa, cómo camina, cómo habla, vas a saber todo, porque vos ya lo viviste antes. ¿Se entiende? Entonces, hermanos, demos el paso, no nos quedemos en la autoconmiseración. Yo estaba en la autoconmiseración, en la autolástima, y pobrecita de mí, y mirá lo que me hicieron. Mirá lo que me hizo mi papá, mirá lo que me hizo mi mamá, mirá lo que me hizo esta persona, mirá. Sin embargo, pude restaurar relaciones, pude restaurar la relación con mi madre, con mi padre, pude restaurarla. Entonces, yo te animo a que dejes atrás ese por qué y le digas al Señor, heme aquí, yo estoy aquí. Fíjense en que David recorría el campamento cuando se enteró lo del filisteo y les preguntaba a las personas qué pasaba. Y las personas solamente hablaban del miedo, del temor. Yo me pregunté esto, ¿y por qué él les preguntaba a las personas si él estaba escuchando lo que el gigante le estaba diciendo? Porque quería ver si había una persona que creyese. Sin embargo, no se detenía en lo que las personas decían, porque si él se hubiese detenido, hubiese alimentado el miedo también, ¿no? Sin embargo, él siguió. Cuando él siguió, no vio la realidad, vio más allá, que es lo que decía el pastor Julio, vio lo que iba a recibir. Entonces, cuando yo cuento mi testimonio, no es para que pobrecita de mí, es para decirle a la otra persona, vos también podés salir, vos también podés vencer esa situación, esas amenazas, esa realidad. El Señor las revierte para bien. Aún si la persona es un abusador, también las revierte para bien, porque sabe cómo piensa la persona. Entonces todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pude trabajar el tema de la sexualidad también con mi marido porque había cosas que me costaban y lo pude trabajar con el Señor. Entonces yo quiero animarte a que vos des el paso, a que vos te apresures a cortarle la cabeza a ese gigante. A que no te quedes con que solamente lo derribaste, que le cortes la cabeza, que cortes esa situación de raíz y te decidas a pelear la buena batalla a través del Espíritu. No es con fuerza, no es con ejército. David humanamente estaba solo, pero él decía, vengo en nombre del Dios de los ejércitos. Amén. Qué maravilloso que es el Señor, ¿no?
Él de una situación difícil, de una situación crítica, te saca de ese lugar para que bendigas a otros. Así Él quiere hacer en tu vida. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, el Señor te está llamando. Tal vez pasaste situaciones difíciles, tal vez te preguntás por qué las personas que tienen que ayudarte se levantan en tu contra. Tal vez se levanta Eliab, tal vez tu padre, como le pasó a Isaí, no te tuvo en cuenta, como le pasó a David, que su padre Isaí no lo tuvo en cuenta. Tal vez las personas que tienen que ponerse a tu lado hoy no están. Pero Dios tiene un plan superior. Tal vez el gigante te está amenazando. Escuche las voces de ese gigante. Pero hoy Dios te llama a que escuches su voz y su palabra. Y el Señor te dice, yo estaré contigo todos los días. Yo estaré contigo, yo estoy contigo todos los días. Todos los días estoy contigo. Y Él te llama para que te levantes y tomes la espada. Y con lo que tienes en tu mano, con lo que tienes en tu mano, Él no pudo con la armadura del soldado. Él lo único que sabía hacer era usar el bastón, el cayado, el palo del pastor y la honda. Con lo que tienes en tu mano, Dios te va a utilizar. Porque no es con fuerza, no es con espada, es con su Santo Espíritu. Así que Dios te está llamando hoy a que tomes una decisión y dejes de escuchar las voces del enemigo, las voces que te quieren paralizar, las voces que quieren detenerte, y puedas escuchar el llamado de Dios. Dios te está llamando para derribar gigantes y para que liberes no solamente a personas. Dios te va a usar para liberar pueblos, ciudades, naciones. ¿Saben que cuando cayó ese gigante todo el pueblo se animó? Todo el ejército de Israel, que estaba atemorizado y paralizado, cobró ánimo y se levantó. Y vencieron no a uno, sino a todo el ejército. Y hoy el Señor te está llamando para que te levantes. Tu familia, cuando te vea, va a cobrar ánimo. Tus compañeros de trabajo van a cobrar ánimo. Tus vecinos van a cobrar ánimo. Y van a decir, ¿cómo pudo? ¿Cómo pudo salir de eso? ¿Cómo pudo? Y vos le vas a decir, porque tengo un Dios grande. Tengo un Dios de amor. Porque me vino a buscar y me levantó. Amén. Dios te llama hoy. ¿Habrá alguien que acuda al llamado de Dios? ¿Habrá alguien que le crea a Dios? Que quiera levantarse en fe de nuevo. Tal vez hayas estado dormido, dormida, pero Dios hoy te llama. Dios te llama. ¿Habrá alguien que quiera responder a ese llamado para pelear la buena batalla de ese pasado y perdonar lo que le hicieron y extenderse a lo que está delante? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres acudir al llamado de Dios? Ponte de pie. Ahí donde estás, ponte de pie. Si realmente quieres, si no, no te pongas de pie. Si realmente quieres, como dijo el pastor Julio, van a venir los Eliab. Va a venir ese hermano mayor, esa persona que te va a querer degradar, denigrar, decirte que no podés. Sin embargo, pon la mirada en el galardón. Pon la mirada en la victoria. Jesús, por el gozo que tenía por delante,
tomó la cruz y le bajó el precio a la vergüenza. Bájale el precio a lo que te está diciendo la gente. Bájale el precio a la situación y toma la cruz y mira el gozo por delante. Mira el gozo de la salvación. Dios es fiel. ¿Alguien más quiere ponerse de pie? ¿Alguien más quiere pelear la buena batalla? Que Dios te bendiga hoy. ¿Alguien más corre a la línea de batalla en este día? Cuando te pones de pie, quiere decir que corres a la línea de batalla. Y con lo que tienes en la mano, en el nombre de Jesús, ese gigante va a caer en este día. Vamos a repetir juntos una oración, pero primero vamos a recibir a Jesús. Todos aquellos que nos están mirando y aún los que están aquí, los que se habían alejado, también vuélvete al Señor en esta noche. Si estás ahí mirando, es porque Dios te llama. Y para poder derribar ese gigante que te atemorizó toda la vida, tienes que tomar una decisión. Recibir a Jesús en tu corazón. Tienes que tomar una decisión de volverte al Señor, abrir la puerta y hacerlo a su manera. Gracias, Jesús, gracias por esas vidas que hoy creen en ti, que hoy vuelven a empezar, que hoy oyen tu voz. Gracias por esa persona que está ahí, que tal vez te pasaron muchas cosas, pero Dios te ha hablado con este testimonio. Así como lo hizo con Carla, lo va a hacer contigo. Así como sanó a Carla, lo va a hacer contigo. Así como la está usando a ella, lo va a hacer contigo, lo va a hacer con vos. Porque Dios tiene planes maravillosos y no se olvidó de ti, no se olvidó de vos. Porque Él te ama, no importa si eres niño, niña, adolescente, joven, adulto o un anciano. Dios te va a usar y vas a bendecir a tu generación. Dios te llama hoy. Vamos a recibir a Jesús, vamos a volvernos a Jesús primero. Le decimos juntos: Jesús, hoy yo te recibo en mi corazón. Hoy, Jesús, yo creo que diste tu vida por mí. Te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, por oír las voces del enemigo, del sistema. Perdóname, Señor, en este día por enojarme contigo, Dios. Perdóname. Yo hoy recibo tu perdón, recibo tu sangre, recibo tu salvación y creo que diste tu vida por mí. Anota mi nombre en el libro de la vida. Hoy creo que soy tu hija, que soy tu hijo y tengo derecho a la herencia de bendición. Hoy me levanto en fe y decido caminar por tu palabra, por tu promesa, y en tu nombre, Jesús, hoy avanzo a la línea de batalla. En el nombre de Jesús, yo perdono a los que me ofendieron. Hoy perdono a los que me hicieron daño. Hoy me perdono por el daño que hice. Si tú me perdonas, yo me perdono y vuelvo a empezar. En este día vuelvo a empezar. En este día corro contigo. Hoy voy a la línea de batalla y no vengo en mi nombre. Hoy yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor, en esta hora, Padre, llevo cautivo los pensamientos a tu obediencia, derribando toda fortaleza, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, no te detengas a escuchar esos miedos, no te detengas a escuchar la realidad, no te detengas a escuchar ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, ese temor, no te detengas a ver la realidad. Porque la verdad dice que todo lo podés en Cristo que te fortalece. La verdad dice, oh, Rabayarakaita, que esos muros de incredulidad caen cuando está el Espíritu de Dios, cuando te alistás en la batalla. El enemigo no puede seguir avanzando porque vos comenzás a correr y a pelear la batalla con la armadura del Señor, que es la fe, que es la espada, que es la palabra, con la armadura del Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora ese gigante cae, ese gigante de mentira, de manipulación que te quiso destruir, cae por tierra ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor te escogió a vos, no escogió a otro de tu familia, te escogió a vos, así como escogió a David, el pequeño, el más chiquito, el que no sabía hablar. El Señor lo escogió para liberar todo un pueblo, para liberar a una nación, en el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor te escogió a vos para liberar a tu familia de las cárceles, de la oscuridad. Ahora pelea la buena batalla de la fe, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy quiero que todos juntos demos un grito. Levanta tu mano como si fueses que tenés la espada. Esa espada que rompe, esa espada que penetra, esa espada que transforma, esa espada que rompe. Esa espada la tenés en tu mano, porque el Señor te escogió a vos, aunque no sepas hablar, aunque no sepas cómo hacer.